paloma siendo humana. Capítulo 8. Cuando conocí a la abuela ayahuasca. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo que me han pedido mucho, ya que siempre existe un interés especial por conocer acerca de las plantas maestras. Día jueves, de nuevo se me pasó el miércoles, como que no existió. Y bueno, me atrasé en subir este nuevo capítulo. Pero les aseguro que vale la pena la espera. O mejor dicho, vale la alegría la espera, como decía un querido amigo por ahí, amigo del cual, por cierto, les voy a hablar en este capítulo. Medicinas ancestrales, abuela ayahuasca, cambó, abuelo guachuma, honguitos mágicos, peyote, la santita y muchas otras más. Espíritus ancestrales que se presentan ante nosotros a través de estas plantas maestras. Este es un tema que a mí me parece maravilloso. El camino de las medicinas no es fácil para quien decide comenzar a explorarlo. Es tremendamente sanador, pero a la vez hay que tratarlo con mucho cuidado y respeto, porque nuestro ego a veces se queda atrapado en estos momentos de iluminación, de estos momentos de entendimiento que nos dan los enteógenos, y muchas veces la transformación que producen es tan grande, tan potente, que nos es difícil asimilarla sin un buen acompañamiento terapéutico. Al menos para nosotros, los citadinos, que no nacimos en la selva, no conocemos cómo trabaja esta tecnología ancestral dentro de nuestro cuerpo. No como los nativos que conocen la medicina desde que nacen. Para nosotros es diferente. Necesitamos un proceso de integración para poder seguir llevando el ritmo normalmente súper acelerado de nuestra vida. Enteógeno significa que tiene un espíritu dentro de sí. Por eso, cuando hablamos del espíritu de la ayahuasca, nos referimos a la abuela. Porque en esencia es una energía que pareciera femenina. Es una energía muy severa, muy fuerte, muy poderosa, que nos lleva literalmente a un proceso de muerte. Por eso la ayahuasca es reconocida como la liana de los muertos, porque eso es precisamente, nos lleva a una muerte y resurrección. La abuelita es mental, trabaja fuertemente con nuestra mente, es visionaria, pinta el mundo de colores, es tremendamente luminosa. Y fíjense que es tan mágica que el brebaje que uno toma finalmente es una mezcla entre dos plantas de la selva, la ayahuasca, que es la liana, y la chacruna, que son las hojitas, y es la planta que finalmente da las visiones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido que mezclando estas dos plantas de entre cientos de plantas que hay en la selva iba a producirse esta medicina? Mágico, ¿no? Por otra parte, el guachuma, o también conocido como San Pedro, es el espíritu del abuelo. ¿Ustedes saben por qué se le conoce como San Pedro? Porque cuando los españoles conocieron esta medicina, cuando la probaron, decían que les abría las puertas del cielo. Y por eso quedó con ese nombre. Pero el nombre original es guachuma, que es este cactus originario de nuestras tierras. Es la medicina que nos corresponde a nosotros, los chilenos, Perú, Argentina. Es nuestra medicina y está en muchos de nuestros hogares sin que tengamos idea de que es una medicina maravillosa. Si van a Perú, por ejemplo, se van a dar cuenta de que en todos los locales que uno entra siempre hay un guachumita a la entrada, porque son los guardianes del lugar. El guachuma es amoroso, trabaja el corazón, abre el corazón para que podamos entender que el amor es lo único real, que es lo único que importa. Y suena súper cursi, pero es verdad, es así.
Cuando uno está en estos estados modificados de conciencia, se da cuenta de que está todo perfecto y que lo único que importa es el amor y nuestras relaciones, nada más. El abuelo es una medicina hermosa, no tan visionaria quizás como la abuela ayahuasca, pero sí muy, muy amorosa. Y por otra parte, están los honguitos mágicos, los niños santos, como los nombró María Sabina, esta curandera mexicana, chamana, que se conectaba con ellos y sanaba a quienes la visitaban junto con sus niños santos. Los honguitos nos llevan a conectar con nuestro niño interior, con nuestra niña interior, con la alegría de vivir. Acentúan todos nuestros sentidos y nos invitan a un viaje que pasa muchas veces del llanto a las carcajadas, del diálogo interno, a maravillarnos con una puesta de sol como nunca lo habíamos hecho antes. Ahora, también hay que decir que los niños son traviesos, así es que a veces nos pueden llevar a conectar con aquello que no hemos podido sanar, y al verlo ahí de frente, pensamos que estamos teniendo un mal viaje, cuando en realidad era necesario que nos mostraran esa oscuridad para darnos cuenta de todo lo que aún tenemos que sanar en nuestra vida. Podría hablarles mucho más de cada una de las plantas maestras, pero lo que realmente quiero contarles en este capítulo es cómo llegué a este mundo de las plantas maestras y mi primera experiencia con la abuelita, que es una historia bien bonita en realidad, que tiene de todo. Y para esto tenemos que retroceder unos 8 años, 10 años por ahí. Con esto de la pandemia entre medio yo como que me pierdo, pero deben ser unos 8 años más o menos. Resulta que yo estaba en la búsqueda de estudiar psicología transpersonal, y por esas cosas de la vida llegué a estudiar a un instituto en donde, entre otras cosas, hacían aplicaciones de Cambó. Uno de los dueños de este instituto era quien hoy en día se ha convertido en un amigo muy, muy querido, Juan Andrés Salfate, que seguramente muchos de ustedes conocen. Entonces, cierto día, le pedí a Salfa el teléfono de la persona que aplicaba Cambó, porque yo quería conocer esa medicina. Y él me dio el teléfono de un personaje llamado Auca. Yo pensé, este personaje debe ser un chamán de esos de verdad, por el nombre tan raro, digo yo. Entonces llamé al tal Auca, quien fue muy amoroso y me dijo que no había problema con la aplicación del Cambó. Me dio algunas indicaciones y nos pusimos de acuerdo para que fuera a Casa OM, a mi escuela de terapias, que en ese tiempo funcionaba ahí en Maipú, en un edificio de la calle Pajarito. Resulta que ese día llegó el Auquita con su hijo Sayar, con ropa normal, un maletín de cuero y una sonrisa que yo amé. Nada de ropa chamánica, ni de plumas, ningún adorno. Simplemente él llegó con la medicina y con su hijo, que era un amor también. Cuando lo vi, me dio la impresión de que lo conocía, pero no, nunca lo había visto en realidad, pero tuve esa impresión a primera vista. Resulta que al rato después, él me dijo lo mismo, que yo le parecía conocida. Nunca nos habíamos visto, la verdad. Mi teoría, lógicamente, fue que nos conocíamos de antes, de otras vidas quizás, cosa que nunca le dije porque conociendo al Taita se hubiese reído de mí en mi cara. Como les digo, era un personaje muy especial. El tema es que ese día comenzó el viaje por las medicinas. Tuvimos mucho feeling con el Auquita. Después de esa primera aplicación nos hizo varias aplicaciones más. Y por si no saben lo que es el Cambó, es este veneno de la ranita amazónica que se aplica en la piel, en unas pequeñas quemaduras que se hacen sobre la epidermis, y se pone ahí una especie de pastita que es el veneno de esta ranita. Y esto comienza a producir un efecto muy fuerte en el cuerpo físico, produce una purga muy fuerte. Es tremenda medicina. Botamos todo lo que ya no nos sirve.
Y es una sesión muy cortita, dura 15 minutos, en donde el aplicador de Cambó, que en este caso era Lauca, hace cantos, hace ícaros para que se mueva el espíritu de la ranita dentro de nuestro cuerpo y se produzca este alivio. Tremenda medicina. Después de eso, después de nuestras aplicaciones de Cambó, el Auki venía continuamente, venía todas las semanas a aplicar Cambó a Casahón, porque llegaba mucha gente. Recuerdo que era todos los jueves. Llegaba mucha gente, a veces hacíamos más de un grupo de personas porque todos querían probar esta medicina de la mano de este hombre con una energía tan potente. Tiempo después, deben haber pasado unos 6 meses, quizás más. No recuerdo. Me atreví por fin a probar la ayahuasca. Tengo que reconocer que le tenía miedo. Había escuchado muchos testimonios de viajes psicodélicos extremos y eso me asustaba un poco. Sin embargo, tenía tanta curiosidad por conocerla que me lancé al vacío. Esa primera vez fui con Raúl, con mi ex esposo y con un grupo de compañeros del instituto. Entre ellos, un compañerito muy especial, el John. Les nombro al John porque es un personaje importante en esta historia. Resulta que llegamos a Locañas, lugar en donde se realizaría esta ceremonia, y entramos a una habitación que estaba debajo de la casa. A todo esto, quien oficiaba esta ceremonia era Lauquita, el mismo personaje que nos aplicó el Cambó. Llegamos, como les digo, a esta casa muy especial, que en la parte de abajo tenía una habitación. Era una habitación oscura, húmeda. Había colchones por todo alrededor de la habitación, y en uno de los lados del círculo había un par de sillas en donde se sentaban los que guiaban la ceremonia, que eran en este caso el Lauquita y el Gabito, su acompañante, que por cierto fue el que me salvó con sus cantos y su compañía cuando no entendía nada en plena ceremonia. Frente a estas dos sillas había un pequeño altar en el suelo con velitas, una imagen de una virgen, los tambores, varias cositas más y por supuesto la medicina, que estaba en unas botellas plásticas. Era un líquido oscuro, visualmente nada atractivo. Entonces esperamos un rato junto a ellos mientras llegaban todas las personas. Era un grupo grande finalmente, de unas 20 personas aproximadamente. Por ahí tiene que haber sido, quizá un poquito más. Cuando ya llegaron todos, cerca de la medianoche, comenzó la ceremonia. Yo me senté al lado de mi compañero, el John, y de otra compañera. Cuando uno va en pareja a estas ceremonias, te separan para que cada uno pueda vivir su proceso personal. Entonces Raúl quedó lejos de mí, en el otro extremo. Yo, la verdad es que estaba preocupada por él. Pensé que iban a salir todos sus miedos, todas sus penas, pero al final, la que se volvió loca en plena ceremonia fui yo, y no él. Yo, como les decía, me senté frente a la puerta de entrada. Nos dijeron que cuando nos sintiéramos perdidos en la ceremonia, recordáramos nuestro propósito y que nos afirmáramos en él. Mi propósito personal era limpiarme, era sanar todo lo que debía sanar para hacer mi trabajo en esta vida, para canalizar bien, para conectar con los guías, con los maestros, con otras dimensiones y qué sé yo. Y la verdad es que fui muy soberbia al querer todo eso. Lo mágico comienza antes de recibir la medicina. Resulta que yo comencé con molestias a la vista y pensé que me venía una migraña de esas fuertes, potentes, que uno tiene que esconderse en la oscuridad porque la luz molesta, los ruidos molestan y todo es terrible. Pensé que me venía uno de esos dolores. Normalmente, cuando tengo uno de esos episodios, comienzo a ver como con aura.
las cosas, empiezo a ver todo como doble, triple, es bien extraño explicarlo. Y pierdo completamente la visión de uno de los ojos. Luego de eso llega el dolor. Así se me presentan estos dolores. Entonces pensé que era un pésimo momento para una migraña, ya que estaba a punto de recibir la medicina y ya no me podía arrepentir. Me dije a mí misma entonces que no importaba, que me bancaba el dolor. Nada me iba a sacar de esa ceremonia. Entonces comencé a observar a Gabito cuando comenzó a repartir la medicina. Comenzó desde la puerta de entrada, persona por persona. Cuando uno iba recibiendo la medicina de forma muy ceremonial, se paraba y se volvía a sentar. Y en ese momento me di cuenta de que esa aura que suelo ver cuando comienza una jaqueca tenía muchos colores, era distinta. Es más, tenía una forma muy particular. Tenía la forma de una serpiente de muchos colores que se iba tragando, por así decirlo, por decirlo de una manera, a cada persona que iba recibiendo la medicina. En ese preciso momento me di cuenta de que estaba viendo el espíritu de la ayahuasca, que muchas veces decían que se presentaba como una serpiente. Mi corazón comenzó a latir a 1000, porque sin haber probado nada, ya estaba teniendo visiones. Y pensé, o estoy muy loca, o la medicina se está presentando antes. No lo comenté con nadie en ese momento. Simplemente me dediqué a mirar con asombro cómo esa serpiente de colores iba pasando por cada persona, cómo se abría y se cerraba cuando ya recibían la medicina. Cuando me tocó a mí, casi al final de la rueda, la serpiente de colores llegó por mi lado izquierdo y se abrieron estos colores. Eran como 2 arcoíris de colores que vibraban rápido, por explicarlo de alguna manera. Tomé la medicina y vi cómo los colores comenzaron a rodearme. Esa sola experiencia en sí misma ya era loquísima. Y pasó por mí la serpiente y siguió con mi compañera del lado derecho. Me senté, me acosté, mejor dicho, sí. Me acosté, me tapé bien tapadita porque hacía frío y recibí mi bolsita para los alivios. Los alivios, como ustedes los conocen, es el vómito, que en estas circunstancias, en ceremonias o en cambó, reciben el nombre de alivio porque realmente es un alivio cuando sale de tu cuerpo, literal. Y bueno, con mi bolsita ahí en la mano, me preparé para el viaje. Comenzaron los tambores. El solo sonido del tambor, el tambor por sí solo, ya te lleva a un trance mágico. Luego, Auquita se pone a cantar. Mi primera sensación fue de ¡wow! ¡Qué potente esto! Como que me siento igual, porque uno empieza como a testear, ¿no? A ver, sí, me siento igual, abro los ojos, estoy aquí, están las personas a mi alrededor, está todo igual, no veo nada. Pero, al cerrar los ojos sentía como que el tambor estaba sonando detrás de mi cabeza. Eso era muy extraño. Adentro, atrás, era muy extraño. De pronto, en este trance que disfrutaba con el sonido del tambor, el canto, de pronto abro los ojos, miro hacia la puerta y veo que se abre la puerta. Y entra una señora, una abuelita que yo no había visto. No había visto llegar a la ceremonia. Entra esta abuelita bajita, de pelo blanco, tomado, y observo a todo el mundo. Yo dije, debe estar pensando dónde sentarse. Pero pensé en ese momento, qué viejita, qué loco que venga una viejita a tomar medicina. Ese fue mi pensamiento. La cosa es que miro a todo el mundo y de pronto me mira a mí y se acerca. Yo no relacionando nada con la ceremonia. Yo estaba viendo literalmente a una abuelita que había entrado a la ceremonia en donde estábamos nosotros. No relacionaba aún que la ayahuasca tiene un espíritu de una abuela. ¿Ok? Entonces,
me miró, se acercó a mí, se agachó frente a mí. Yo estaba ahí, como les digo, acostadita. Y me enderecé, de hecho me enderecé, me senté en el momento en que la vi frente a mí porque pensé que me iba a hablar. Y me mira de frente y me dice, ¿querías conocerme? Y yo no alcancé a responder nada. Ella puso su mano en mi frente y ¡pum! Me fui. Me fui a otras dimensiones, a otros tiempos, a otros espacios. Si vieron Doctor Strange, cuando esta maestra le toca a la frente y sale hacia el astral, exactamente lo mismo. Años después, cuando vi esa película, dije, esa es la sensación con la ayahuasca. Siempre el cine mostrando la realidad, ¿no? De otras maneras. Entonces, en ese momento, ¿qué me pasó? Dejé de ser yo. De pronto la paloma me parecía un recuerdo lejano. Era algo, una sensación. Es súper difícil explicar todo lo que me sucedió a continuación, porque no hay palabras que realmente puedan describir una experiencia así. Por momentos recordaba nombres. Lucas, Diego. ¿Quiénes eran? No lo recordaba. Lo que sí recuerdo bien es que volví a ser niña. Volví a caminar con mi mamá de la mano en la calle, tener esa sensación de la mano grande de la mamá. Volví a instantes. Volví a mirarme en los espejos del techo del Eurocentro cuando caminaba junto a mi mamá. Volví a imaginar que cantaba en un escenario bajo el parrón de mi casa a los 7, 8 años. Volví a tomar helado con mi tío Fernando afuera del Metro San Pablo. Volví a las protestas de los 80, cuando me encerraban en la pieza con harto limón y sal para no sufrir por las bombas lacrimógenas que tiraban en el pasaje en donde vivíamos. Volví a vivir toda mi vida en esa ceremonia, con detalles que había olvidado. Y de pronto, yo no era yo. Era todo y era nada. Simplemente estaba viva. Era una conciencia sin nombre, era un momento, un sueño. Hay muchas cosas de ese momento que, como les digo, no puedo explicarlas. Porque sentir que eres todo y nada a la vez es muy extraño. Pero como les digo, simplemente estaba viva, era algo. Y en ese viaje hermoso que estaba viviendo, de pronto siento algo que me toca el brazo izquierdo. Una energía gigante, oscura, con una voz distorsionada que me dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sentí que un monstruo, no sé, algo oscuro y feo estaba tocándome, y al tocarme no me dejaba respirar. Nunca asimilé en ese momento que era mi compañero, el John. Yo me había olvidado dónde estaba, menos me acordaba de las personas que estaban ahí conmigo. Solo sentía que esta energía que me tocaba y me hacía daño, me dolía. Y sus gritos, su enojo. Sentía que ese ser que estaba al lado mío estaba muy enojado, porque no entendía nada. Y ahí me di cuenta de que yo tampoco estaba entendiendo nada. Entonces me asusté. Me di cuenta de que no estaba respirando, según yo, de que me estaba muriendo. Y ahí con el susto recordé que tenía hijos. Eso eran Lucas y Diego, eran mis hijos. Y yo me estaba muriendo. Recordé quién era yo. Recordé que estaba en una ceremonia, recordé el nombre del que estaba cantando y me puse a gritar, ¡Auca, sácame esto! ¡No quiero más! ¡Sácamelo, sácamelo, sácamelo! No puedo explicar esa sensación de desesperación, pero creo que es lo más cercano a la locura. Los pensamientos estaban funcionando a 1000, mis emociones no tenían ninguna forma. Además, me sentía mal físicamente y comencé a aliviar y aliviar. No sé si recordé la famosa bolsa. Solo sé que aliviaba y aliviaba, pero no era el vómito en sí, sino que aliviaba a través de gritos como guturales. Y al mirar el alivio que botaba en la bolsa, digamos, veía energías que salían de mi boca en cada grito.
En un momento recuerdo que llegó Gabito a acompañarme, me tomaba de las manos, me recordaba quién era yo, que estábamos en una ceremonia, que dejara que la medicina hiciera su trabajo porque me estaba resistiendo. Mientras más te resistes, Palomita, me decías, peor, suéltate, viaja. Pero yo tenía miedo porque el Johncito gritaba y se había dado cuenta de que no sabía qué estaba pasando y yo me di cuenta que yo tampoco sabía qué estaba pasando. Fueron momentos de lucha conmigo misma. En algún momento me entregué nuevamente al viaje y en ese momento recuerdo que vi a la mamá de Raúl, que había muerto unos años antes, y vi que se acercaba a él y lo estaba acompañando. Entonces en ese momento me quedé muy tranquila, dije, la Luzmila está con el Raúl. En otro momento me convertí en un árbol, literalmente fui un árbol, con raíces, con tronco, con hojas, con ramas, y fue hermoso. Y bueno, así continuó una noche eterna, que en esta realidad duró solo 3 horas, pero para mí fue la vida entera. Ahí entendí cómo cambia la percepción del tiempo en estos estados alterados o modificados de conciencia. En cierto momento del viaje, y creo que cuando ya estaba terminando, vi una araña que iba subiendo por mi cuerpo. Yo le tengo terror a las arañas. Veo una y arranco. Pero en esta oportunidad la miré, como hablándole a la araña, y le dije que hiciera lo que quisiera, que yo ya estaba entregada a morir. Así de simple. Yo ya sentía que estaba muriendo. Entonces comenzaron a llegar más y más arañitas y subían por mi cuerpo y subían y sentí que me estaban tejiendo como un telar en la cara, en mi rostro. Y tenía risa en ese momento porque era tan hermoso lo que ellas hacían y yo no me había dado cuenta y les tenía miedo. Les agradecí por tejer mi rostro. Y les agradecí de corazón, fue muy bonito. Y cuando hice eso, la medicina lentamente comenzó a bajar. Lo único que yo quería es que pasara el efecto para ir a abrazar a mis hijos. Y en eso, el John, mi compañero, se puso a llorar porque extrañaba a su mamá. Y yo lo abracé y sentí que era mi hijo. Fue tan hermoso ese momento. Él fue mi hijo y yo fui su mamá. Y así lo sentimos. La medicina comenzó a bajar y me di cuenta de que el telar que tejieron las arañas era mi pelo sucio con vómito en mi cara. Eso era en esta realidad, pero en el viaje era un hermoso tejido de las abuelas arañas. Y así, poco a poco, fue pasando el efecto de la medicina. De a poco fuimos saliendo de la habitación a un fueguito que encendieron el Auki y el Gabito, afuera en el patio, y nos quedamos ahí en círculo en silencio, llenos de mantitas encima, tratando de asimilar lo que habíamos vivido con mucho frío. Lo único que yo entendí esa noche es que no sabía nada, que era todo y nada a la vez, que esto que llamamos realidad es nuestro sueño y que por sobre todas las cosas estaba agradecida por mi vida, por mi historia, por mis relaciones. Me di cuenta de que amaba infinitamente a mi personaje, a esta paloma siendo humana. De ahí viene el nombre. La medicina llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Personalmente viví un proceso muy fuerte en mi primera ceremonia. Luego de eso, me demoré 1 año en volver a asistir a una ceremonia de ayahuasca. Entre medio, durante ese año, experimenté con guachuma varias veces y con honguitos. Y así fui conociendo e integrando cada medicina, con el respeto que merece cada una de ellas. Así es que si tú resuenas con las medicinas, ten por seguro de que llegará el momento de conocerlas. Pero por favor no te atrapes. Ellas están para ayudarnos en esta vida. Pero no hay que abusar de ellas, porque así como te llevan a la luz, también te muestran toda tu oscuridad y eso no es fácil. Ya les contaré en otro capítulo mi primera experiencia con honguitos, que es así, que fue una película de terror. Por ahora, solo me queda desearles buen camino, buen viaje y recordarles que la vida es la verdadera ceremonia. Nos vemos.